Marcelo Elizondo es presidente del Comité Argentino en la International Chamber of Commerce, especialista en negocios internacionales. También dirige el Comité de Economía Internacional en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Es director de la Maestría en Dirección Estratégico-Tecnológica en el ITBA y desde el año 2010 también dirige la consultora DNI. Hola, un gusto poder compartir esta jornada sobre negocios con el campo en un momento en el que el mundo está cambiando sustancialmente y para la Argentina eso supone una modificación esencial porque la más internacional de nuestras industrias es la agroproducción. De todo lo que la Argentina exporta, 2/3 está compuesto por bienes que surgen de todo el sistema bioeconómico, de modo que estamos hablando de un rubro en el cual lo que pasa en el mundo tiene directa incidencia en relación a lo que tenemos en términos de producción, inversión, trabajo y comercio desde la Argentina. Voy a plantearles determinadas condiciones que están ocurriendo en el plano local y en el plano internacional para poder comprender lo que está ocurriendo, los desafíos y las oportunidades que tenemos por delante. Pero primero hablemos sobre la situación argentina. Y allí hay una moneda de dos caras. La primera cara es muy positiva, optimista. La Argentina está, lo vemos en pantalla en este momento, entre los 15 principales exportadores de agroproductos en todo el planeta. Es una posición destacada, exactamente está en el número 14. Compite con grandes actores de la economía global y lo hace de manera efectiva y exitosa. Estar en ese rubro de privilegiado supone no solamente tener buen clima, sino haber desarrollado tecnología, organización, capacidad de inserción comercial. Por lo que allí estamos en una posición destacada desde la cual no solamente hemos desarrollado reputación, sino tenemos oportunidades de trabajo en el marco de la revolución tecnológica que ocurre en el planeta. Esto es algo que la Argentina ha logrado a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, la segunda cara es que en los últimos 10 años la Argentina ha frenado su evolución. Políticas obstructivas, de desvinculación internacional, demasiado intervencionistas, un marco regulativo y macroeconómico desacertado, han hecho que el sector agroproductivo argentino ha perdido mucha de la fuerza competitiva que tenemos. De hecho, miremos lo que estamos viendo en pantalla en este momento. En particular, en América Latina, en los últimos 10 años, la generación de agregado de valor por toda la producción agropecuaria creció más de 22%, en el mundo creció más de 30% y en la Argentina decreció 5%. Es cierto que en esta cuenta estamos computando el último año en el que la sequía nos redujo sustancialmente la capacidad productiva, pero si excluimos el último año, para no tomar un año en el cual hubo una situación peculiar de la Argentina, la sequía, en el resto del periodo que estamos comparando, la Argentina solo creció 5% en la agregación de valor desde la agroproducción contra más de 30 del mundo o más de 22 de Latinoamérica. Claramente ahí estamos observando que a la capacidad microeconómica productiva argentina hay que sumarle que hemos estado trabajando con un freno que básicamente ha estado referido a una situación institucional de falta de respeto por los derechos de propiedad, una muy mala inserción internacional, un contexto macroeconómico desacertado, demasiado intervencionismo que debe ser corregido y que afortunadamente vemos en la agenda de trabajo del nuevo gobierno una vocación de corregir. Por lo que para la Argentina es la oportunidad de estar entre los 15 principales, de ser un actor significativo. Yo les diría que vale la pena comparar lo siguiente. En todos los rubros sumados, computando toda la actividad económica, la Argentina es más o menos el exportador número 50 del mundo, pero en la agroproducción es el número 14, por lo que claramente hay una posición competitiva parcial mucho más relevante. Pero en los últimos 10 años hemos perdido capacidad de generación de valor como consecuencia de ese entorno que debe ser corregido. Ahora, dicho esto, y contando con que afortunadamente hay una agenda en el gobierno que tiene 3 grandes pilares, la estabilización macroeconómica, la reducción del peso del Estado y la vuelta al mundo, entonces conviene advertir cuáles son las perspectivas mundiales, qué es lo que está pasando en el planeta
como para entender que, además de nuestra capacidad doméstica, además de las correcciones locales, además de las capacidades microeconómicas, de los propios ecosistemas productivos argentinos, hay que seguir la agenda mundial. Y en el mundo están ocurriendo muchas cosas muy relevantes. Algunas para tomar como posibilidad, otras para advertir porque son desafíos. Lo primero que yo diría es, en el mundo, según la FAO, lo que se prevé en adelante es que los precios internacionales de los commodities agrícolas van a permanecer con una perspectiva bastante estable en relación a lo que está ocurriendo en estos días. Hoy tenemos precios que están bastante alineados con los promedios internacionales históricos, pero están sustancialmente por debajo de altos precios que, como vemos en pantalla en este momento, pudimos gozar hace no tanto tiempo. Bueno, la perspectiva es hacia adelante probablemente no podamos generar una perspectiva de grandes saltos de precios como oportunidad. Habrá que trabajar en las capacidades competitivas, en los atributos competitivos. Ahora, sí desde el punto de vista cuantitativo hay una advertencia positiva para hacer. Hay una previsión de que las importaciones mundiales van a crecer en los próximos 10 años en el rubro agroproductivo en aproximadamente 12%. Por lo que en términos de volúmenes habrá más oportunidades. Habrá negocios y habrá mucha capacidad de la Argentina con su vuelta al desarrollo de un ecosistema favorable para aprovechar ese incremento en la demanda que se prevé para los próximos 10 años. Si salimos a pensar entonces en dónde están las oportunidades, yo diría que ahí hay que considerar dos grandes focos para la posibilidad de la agroproducción argentina en su dimensión externa. Dos grandes mercados, dos grandes espacios geográficos que tienen no solamente diferencia en términos de localización, sino también diferencia en términos de configuración de los mercados. Ustedes tienen en pantalla en este momento quiénes son los principales importadores de agroproducción en el mundo. Y para Argentina ahí hay dos grandes mercados a analizar. El primero es los mercados asiáticos. Allí, por supuesto, está China, pero también está la India y habrá muchos otros, para nosotros Vietnam, y Indonesia, Malasia y muchos otros mercados de enorme significación. Allí hay mucho volumen, capacidad de crecimiento, hay incremento en la demanda, quizás con menos exigencias cualitativas. En relación al segundo gran mercado, que son los países de la OCDE, los países más desarrollados, en particular la Unión Europea, con quien la Argentina tiene pendiente la negociación del acuerdo de libre comercio a través del Mercosur. Allí hay otro, el segundo mercado con posibilidades, pero que es un mercado, sobre todo la Unión Europea, que está dedicándose a la imposición de estándares y de altas exigencias cualitativas. Por lo que habrá que analizar con diferencias estratégicas o con diferencias de visión en el modo de inserción en los mercados, la configuración de estos dos grandes mercados, posibilidades en esos dos rubros. Pero allí están las grandes posibilidades para la agroproducción argentina, que efectivamente necesita ser internacional. El grueso de lo que producimos nosotros se dirige al mundo y, como decíamos, 2/3 de todo lo que produce la Argentina surge del mercado agroproductivo. Ahora bien, lo que está ocurriendo en el planeta es una profunda revolución tecnológica. Si vamos al mundo, lo que hay que advertir es que ya no se trata de beneficiarnos de la tierra, del clima, de la localización geográfica, sino que todo ello debe ser acompañado por el acoplamiento tecnológico, que es un requisito. Vean ustedes en pantalla este muy interesante gráfico que muestra que si nosotros analizamos la inversión que ha ocurrido para mejorar capacidad productiva en el mundo en los últimos años, es mucho mayor la inversión en lo que se conoce como intangibles que la inversión en lo que se conoce como tangibles. ¿Qué son los tangibles? La inversión tradicional, en fierros, en máquinas, en espacios físicos, en capacidad tradicional. Pero ¿qué son los intangibles? El conocimiento, el capital intelectual. La inversión en capital intelectual, en información, en datos, en satélites que ayudan a la producción, en generación de conocimiento productivo, en software, en modificaciones genéticas, en know-how, todo lo que se conoce como capital intelectual hoy es mayor que la inversión en bienes físicos y tangibles. Por lo tanto, ese acompañamiento en la revolución tecnológica es un desafío si queremos recuperar esa energía que está pendiente. En el mundo hay tres grandes revoluciones que están ocurriendo en simultáneo. La primera es la revolución de la información. El conocimiento es el principal generador de valor en la economía, inclusive en la agroproducción. La segunda revolución es la revolución de las biociencias, y allí el modo en el que tratamos a la naturaleza está cambiando sustancialmente, tanto por preocupaciones climáticas como ambientales, sanitarias,
o de otro tipo, incluso de seguridad. Y la tercera gran revolución es la revolución de las organizaciones. Los que producen, comercian, invierten, están desarrollando modelos de ecosistemas mucho más abiertos, menos jerarquizados, mucho más flexibles, con interacción en asociaciones, en redes de valor que la World Intellectual Property Organization llama Global Innovation Networks, dentro de lo cual, en ese contexto de nuevo modelo de organización para la producción y el comercio, se desarrollan las revoluciones que mencioné antes. De modo que es muy importante llevar adelante una estrategia de aprovechamiento de oportunidades considerando lo que está ocurriendo en el planeta. Y algo más que está ocurriendo en el planeta es la enorme incidencia creciente, emergente, de la geopolítica también condicionando mercados. Si ustedes ven en pantalla en este momento, el gráfico que está a la izquierda lo que está exhibiendo es cómo se están incrementando los acontecimientos geopolíticos impactando en la evolución de los mercados. Acontecimientos geopolíticos que tienen que ver con regulaciones en frontera, con restricciones, pero también con hechos referidos a tensiones militares. Algo a considerar. La geopolítica otra vez está afectando mercados. La geopolítica ha pasado a ser un componente de la microeconomía de las grandes empresas y muchos países están actuando a través de regulaciones, no arancelarias, en muchos casos incluso relativas a lo sanitario, lo ambiental, como consecuencia de la geopolítica. Pero también la evolución de los mercados está teniendo que ver con la geopolítica. En pantalla ven en este momento, en el gráfico que está más hacia la derecha, que según la UNCTAD, en los últimos 2 años, el crecimiento del comercio entre los países amigos fue de 6% y el decrecimiento del comercio entre los países adversarios cayó más de 5%. De modo que también a nivel gobierno la confección de una agenda geopolítica para elegir amigos será muy importante a la hora de entender a dónde están las oportunidades. Así como hay revolución tecnológica y esas 3 grandes revoluciones que mencioné, la de la información, la de las biociencias y la de las organizaciones, la geopolítica ha pasado a ser un componente sumamente relevante para la confección de una agenda exterior. Por lo que finalmente, y para ir concluyendo, es muy importante que las empresas, las organizaciones que trabajan como cámaras o asociaciones técnicas, el sector público, no solamente a nivel federal, sino a nivel subnacional, trabajen en el desarrollo de condiciones para el despegue y la recuperación de la energía productiva que la Argentina tiene para dar en el sector más competitivo, tradicional, histórico y muy reconocido a nivel internacional. Y así yo quisiera concluir diciendo hay 4 condiciones para el despegue que son sumamente importantes para ser desarrolladas por todos los actores, privado, público, academia, producción, trabajo o ciencia. Y esas 4 condiciones empiezan por una estabilización sostenible en la economía. Es muy difícil competir internacionalmente, es muy difícil participar en las cadenas globales de valor, es muy difícil para cualquier actor en esa revolución de las organizaciones, de la integración, competir si no hay estabilidad de precios, cambiaria, de tasa de interés, incluso desde el punto de vista regulativo. Competir supone desarrollar planes a largo plazo. La estabilización que está en agenda en el gobierno actual es un requisito sine qua non. La segunda condición es avanzar en la desregulación, que también está en agenda en el gobierno. Necesitamos un marco regulativo, un entorno jurídico, institucional mucho más flexible para acompañar la revolución tecnológica. La revolución tecnológica es básicamente innovación, disrupción, invenciones. Y eso requiere desregulación. La Argentina tiene un sistema muy obstructivo, afortunadamente hoy en transición hacia un marco de desregulación mucho más favorable. Hay que avanzar en eso. La tercera condición para el desarrollo es una inversión integrada. Inversión en la producción, inversión en los prestadores de servicios y proveedores de la producción, inversión en la infraestructura, inversión en el sector público que tiene que acompañar a la producción, el comercio y el desarrollo externo. Por lo que no solamente una mejora en las condiciones macro, sino una activación de todo el auxilio para la inversión en una economía que está subinvertida, tenemos mucho atraso en la inversión en todos los rubros, es un requisito para acoplarnos a esa revolución tecnológica que se manifiesta en lo comercial y lo productivo. Y finalmente, la inserción internacional. La inserción internacional requiere que la Argentina finalmente, algo que no hizo durante mucho tiempo, avance en la generación de acuerdos internacionales. Hay en este momento en el mundo 370 acuerdos de integración comercial entre países en un número que sigue creciendo.
Antes de la pandemia, en el año 2019, había 304 vigentes. Hoy hay 370. El mundo sigue celebrando acuerdos de integración comercial. Últimamente en el planeta han ocurrido acuerdos muy importantes entre Australia y la India, entre la Unión Europea y Nueva Zelanda, entre muy diversos países, incluso Israel y Corea del Sur. La Argentina tiene pendiente acuerdos con terceros para facilitar el acceso a mercados, que nos bajen los aranceles de ingreso, que se generen coaliciones regulativas para el costo de adaptación de los productos, que sea menos gravoso y de esa manera podamos generar un entorno mucho más favorable para aprovechar todas las oportunidades que tenemos. La Argentina tiene por delante enormes ocasiones, mucha prospectiva, hay que trabajar para acompañar lo que está ocurriendo en el mundo sobre nuestros atributos competitivos. Muchas gracias.